Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Rafa, de Bodega Sexto Elemento, en Valencia. Ahora él nos ubicará un poco mejor. Justo ahora, antes de empezar el podcast, estábamos comentando que ya casi no. Desgraciadamente ya van 10 años desde que nos conocimos allí en su bodega, en una visita que hicimos, pues para conocer el proyecto y ver cómo iba, cuáles eran las ideas. Y un poco esta conversación es para actualizarnos, porque no nos hemos vuelto a ver, más que en una feria, me parece, por ahí, que catamos los vinos y seguimos porque estaba aquello lleno de gente. Así que para los que no te conocen, cuéntanos un poco cómo llega Rafa, que sé que pasaste por la universidad, ¿no? Cómo abandonas ese nido de víboras universitario y te pasas al mundo del vino, ¿no? Un poco como dentro del mundo del vino pues eliges este percurso y demás. Y un poco, dónde estás ubicado para la gente, sobre todo de América Latina, que nos escucha, que se puedan ubicar. Pues, eh, nada, buenos días a todos. Mi bodega está en las montañas del interior de Valencia, muy cerca del Mediterráneo, y estamos a una altura de unos 800 metros de altitud, pero estamos relativamente cerca del mar. O sea que tenemos ahí una zona, cuando definen, estas son las mejores zonas para elaborar vino eh, con una amplitud térmica entre el día y la noche muy amplia, etcétera, etcétera, y están describiendo una zona, digo, si están describiendo dónde estoy yo. O sea que es una zona preciosa, con unas condiciones climáticas impresionantes, una sanidad bonita, y aún seguimos manteniendo unas variedades de uva que tienen mucha entidad y mucho protagonismo porque nos trasladan todo el paisaje del Mediterráneo, nos lo trasladan directamente a la copa. Y respondiendo a la pregunta de cómo acabé yo en este mundo de los vinos naturales, pues acabé precisamente por eso, porque quería trasladar esa sensación que yo tenía cuando comía la uva, la quería trasladar directamente al vino y no la estaba encontrando en los vinos que estaba bebiendo. Y entonces probaba la uva y estaba buena, y probaba los vinos y estaban malos. Y dije, aquí pasa algo, ¿no? Es que esta uva para hacer vinos es una uva un poco especial. Digo, no, alguien, si la uva está buena y el vino está malo, alguien no está entendiendo lo que la naturaleza nos está diciendo. Pues empecé, no tenía pretensión de hacer vino natural, sino que lo que quería era básicamente esas emociones trasladarlas a la copa. Y fui desnudando el proceso y fui descubriendo el camino que me lleva a esa limpieza y esa honestidad de, de emociones, por decirlo de alguna manera, porque son vinos muy limpios, eh, a, a través de unas elaboraciones cada vez más sencillas y a través de un cultivo cada vez más pegado a la naturaleza. Y fue un recorrido de varios años hasta que al final justo eso que tú pruebas en la uva lo encuentras en la copa y dices, aquí está. Pero vamos, mi pretensión no era ni siquiera hacer bodegas, ni siquiera hacer vinos naturales, ni vinos biodinámicos, porque yo no sabía que estaba haciendo vinos naturales, ni biodinámicos, ni nada. Estaba haciendo vino para mí mientras yo trabajaba en otras cosas. Y, y gracias a esta voluntad de descubrir y de investigar y de llegar a este punto y de no tener esa necesidad de vender vino, sino que sin problema alguno terminaba la elaboración, probaba y digo, esto no es, y lo tiraba porque no me servía. Esa libertad para trabajar hizo que llegara al punto donde estoy con estos vinos tan expresivos. Pero claro, yo los vinos naturales los desconocía por completo, no sabía lo que eran los vinos biodinámicos, hasta que empiezas a relacionarte y dices, pues tu vino es un vino natural. Digo, pues no sé, natural no lleva nada.
pues ese es vino natural. Digo, yo es que elaboro según los ciclos, como se elaboraba antiguamente, porque estuve preguntando a la gente mayor y conservando esa forma de trabajar que teníamos de toda la vida, porque imagínate, la gente mayor que llevaba siglos trabajando de esa manera, en 40 años o en 30 años lo hemos olvidado. Y esta gente es prueba y error, no saben por qué pasaba y era hasta llegar a descubrir que estas cosas se hacen en este momento y estas se hacen en otro momento. Eso es muchos años de conocimiento, de prueba y error y de entender qué está pasando en la naturaleza. Y hasta el punto que nosotros nos hemos salido de la naturaleza y elaboramos poco a la carta. Y todo ese conocimiento pues se perdió y nosotros lo que estamos intentando es mantenerlo. Y cuando le contaba a alguien que digo, yo estoy haciendo esto, pero no lo hago en este momento porque mis abuelos me decían que esto en esta época era mala coyuntura, nos guiamos por las coyunturas buenas para el campo, dicen, eso es biodinámica. Digo, pues no lo sé. Digo, pero... Y entonces descubrí también otro mundo, ya había descubierto el mundo de los vinos naturales de una manera casual y descubrí el mundo de la biodinámica también de una manera casual por pura intuición. Cuando cogí el libro de biodinámica, dije, claro, esto es un idioma. Claro, en mi caso es más particular porque yo trabajo más tema de las coyunturas, más un tema local. En este momento se hace esto y cómo se han estado trabajando y el conocimiento que teníamos, cómo lo hemos ido guardando. Pero cuando coges el libro de biodinámica y lo abres, dice, claro, coincide. Todo lo que a mí me están contando coincide aquí. Digo, porque esto es un idioma universal y puedes ir, con este libro puedes ir a todas las partes del mundo y seguir trabajando en biodinámica. O sea, siguiendo la dinámica de la naturaleza, que es, eh, es lo que es la biodinámica, ¿no? Trabajar a favor o trabajar en contra de. Es un poco más sencillo. Sí, esto que comentas me parece muy interesante porque a veces buscamos la tribu y con la tribu el nicho de mercado, ¿no? Y me acuerdo un colega una vez que me preguntaba en La Gomera, claro, yo aquí cómo hago biodinámica si aquí nunca ha habido vacas, aquí solo hay cabras, ¿no? Que tengo que importar los cuernos y sí que sé que hay gente que importa los cuernos, ¿no? Que se compra, venden y tal y ya se vuelve un nicho de mercado. Pero bueno, ya dejando un poco este tema, sí que me gustaría saber más de lo local, ¿no? De esas viñas, qué son, cómo fue el territorio en el que estás. Brevemente, ¿eh? Era un territorio un poco periférico, ¿no? No era un territorio de grandes graneles que se vendieran. ¿Y cómo llegas tú a esas viñas? ¿Son herencia? ¿Las compras como una cosa para casa y la cosa se te va yendo de las manos y creciendo? Cuéntanos un poco tanto del territorio, cómo llega a ti el territorio y cómo tú llegas al territorio. Sí, las viñas son de la familia. Yo tenía las viñas de mi padre y, claro, yo estaba trabajando antes de hacer vino yo ya estaba trabajando en bodega y, y ahí también vi una parte importante porque de qué es lo que estaba pasando, de cómo la uva iba perdiendo calidad. En general, en nuestra comida ha ido perdiendo calidad porque veía la uva que traía mi padre y toda la generación de gente mayor que seguía trabajando, no como mi abuelo, pero sí que seguía trabajando muy bien y como traía una uva de mucha calidad y veía a la gente joven ya con las nuevas plantaciones subvencionadas por la Unión Europea, con espalderas y con tractores 4x4 con aire acondicionado, como traían una uva con las nuevas técnicas de poda Guyot para producir más y cómo la calidad había bajado. Y le decía, no podemos estar mezclando esa calidad con la otra calidad. Y entonces las viñas de mi padre que más me gustaban fueron las que empecé a trabajar para hacer mis vinos de las viejas, las que tenían el grano más menudo y porque tenían más sabor y tenían más intensidad. O sea, tú probabas en ese momento, o sea, yo empecé a hacer vino, respondiendo un poco a tu pregunta, con las viñas de casa, pero en un momento en el que vi que se nos estaba yendo de las manos la producción y la calidad de la uva. O sea, los tomates que se comían nuestros abuelos son mucho mejor que los tomates que nos comemos nosotros. Y eso mismo estaba pasando con la uva. Seguíamos teniendo una uva de mucha calidad, de mucha intensidad aromática y de mucho.
que no necesitaba nada. Y por otra parte, toda la gente joven y la nueva viticultura estaban trayendo uva insípida totalmente y que respondían muy bien a los parámetros analíticos de acidez, azúcar, etcétera, pero de madurez fenólica, de sabor, había desaparecido por completo. ¿Eso qué nos obligó? ¿A qué nos ha obligado? Nos ha obligado a, si quieres trabajar con esas uvas, nos ha obligado a utilizar tecnología enológica para intentar hacer el vino que hacían nuestros abuelos, el sabor que tenían nuestros abuelos y los aromas que tenían nuestros abuelos. Claro, yo que estaba trabajando en bodega y me pilló una época preciosa porque fue el final de una época y el principio de otra. Te estoy hablando del año 92, que ya pasó unos cuantos años, que yo empecé a trabajar en bodegas. Del año 92 al año 99 más o menos, que fue mi último año trabajando en esta bodega, fue una época preciosa porque vi el final de una época, porque en el 92, 93 estábamos trabajando según la costumbre y según cómo se había trabajado toda la vida, haciendo la levadura autóctona en la bodega, y fíjate que estamos haciendo muchos millones de kilos de uva porque era una cooperativa grande, y aún así fabricábamos nosotros nuestra propia levadura, levaduras autóctonas. Por lo que están diciendo que las levaduras autóctonas ahora no te terminan. No echábamos ningún producto. Se llamaban sulfitos, pero ya está, ¿no? No había nada que se le echara. Las técnicas eran las mismas y que se hacían ancestralmente. Del primer año al último que salí, la forma de elaborar había cambiado por completo. Iba en línea con lo que estaba pasando en la viña. Por una parte, necesitábamos esos aromas y esos sabores, como en la uva no te la traen, necesitábamos añadir esas levaduras y esos productos que nos iban recordando a los vinos que se hacían antiguamente. Y eso es un poco la clave que dije, bueno, aquí hay que cortar, tenemos que volver a elaborar a recoger básicamente la uva de calidad, de aroma y sabor auténtico, y tenemos que tratar a la uva con el respeto que se merece para que lo que estemos bebiendo sea auténtico, de verdad. Y ahí fue el origen. Empecé a trabajar con las viñas de mi padre, que luego acabé heredando, y debajo de casa con lo que se llama, lo que llaman ahora una bodega de garaje, pues como tal, en el garaje ahí elaborando y metiendo la uva a mano porque no podía entrar el tractor. Bueno, fue una época muy bonita de recordar, pero ahora cuando estoy trabajando y pienso en aquella época, digo, madre de Dios, digo, qué ganas teníamos de hacer vino y qué ganas teníamos de sacar esto adelante, ¿no? Porque trabajábamos, o sea, llevábamos como hormiguitas, grano a grano, porque aquello era una época Era de oro. soñar, una época de soñar. Y un poco sobre el territorio, históricamente, o sea, no está ninguna denominación de origen esta zona, no es una zona conocida por vino, o sí, o era una cosa más Sí, sí, aislada de sí, gente que hacía vino para casa. sí, 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 es una zona, la DEO que nos toca allí, yo no estoy en DEO, pero la denominación de origen que nos toca es Utiel Requena. Y es una denominación, para que te hagas una idea, si es una parte importante en el mundo del vino en España, hasta hasta la década de los años 90, la mayor concentración de viñedo del planeta estaba allí, del planeta, hasta que llegó La Mancha, porque La Mancha era cereal, y La Mancha empezó a poner viñedo y ya nos desbancó de la mayor concentración del planeta. Y la línea de tren que había entre Valencia y Utiel, o sea, hubo una línea de tren que establecieron en su día Utiel-Valencia, simplemente el leitmotiv de esa línea de tren era bajar vino al puerto. Y subieron el tren hasta Utiel para bajar todo el vino que se producía allí. Y nuestra variedad autóctona es Bobal, que es una variedad bastante desconocida. Sin embargo, como digo, la concentración de viñedo que hay allí es muy alta. Es la segunda variedad tinta de España. La primera es la Tempranillo, la segunda es la Bobal y solamente concentrada allí, y la tercera es Garnacha. Sin embargo, se conoce Tempranillo y se conoce muchísimo más la Garnacha, porque la Bobal se está utilizando como
como vino para exportar a Italia, a Francia. Son vinos que tienen mucho cuerpo, mucho sabor, mucho color, y les venía muy bien a los franceses cuando les faltaba color llevarse este vino para allá. O sea que era el leitmotiv. Y fue un poco la reflexión que yo hice. Dije, si este vino, esta uva, lo que está haciendo, se está dedicando es a mejorar otras uvas, a cubrir carencias de otras uvas, sola, bien tratada, debe de ser la leche. Y eso es un poco lo que hicimos, buscar el origen de esa uva, dejar de apretar a la viña para que no produjera lo que tenía que producir para dar respuesta al mercado y que hubiera una rentabilidad del viñedo, olvidarnos un poco de la rentabilidad, irnos al origen y buscar ese equilibrio que necesitaba la planta. Y entonces dejamos de intervenir y lo que hicimos fue máximo respeto y decirle a la planta, produce lo que tú quieras, lo que tú necesites. Claro, inmediatamente no, nos tardó 3 años hasta que encontró ese equilibrio en la planta. La planta dejó de producir tanta uva, pero empezó a producir muchísimo más sabor y muchísimo más aroma del que estaba produciendo antes. Al final, el trabajo de la planta lo puedes distribuir en 1 o 2 kilos, que es lo que estoy produciendo yo ahora, o en 8 o 10 kilos, que es lo que se está produciendo en otras plantas. El trabajo es el mismo. Lo diluyes o lo concentras. ¿Qué ocurre? Que cuando estás produciendo mucha cantidad, la planta está desequilibrada. Y eso nos obliga otra vez, volvemos a la fuente. O sea, no se está interviniendo en bodega por capricho, se está interviniendo por necesidad. Porque en ese desequilibrio necesitas volver a llevar al vino al camino que no se nos estropee. Y entonces esa intervención tan loca que hay en las bodegas es porque el desequilibrio que hay en las uvas se traslada a la bodega. ¿Qué ocurre con los vinos que hacemos nosotros? Pues que, claro, si estás produciendo 1 kilo, 1,5 kilos o 2 kilos por planta, frente a los 10 o 8 o 10 kilos que se pueden producir, eh, la uva es distinta y la expresión también es distinta. Y el vino es seda. Pero no es eso, sino que lo que tú haces en bodega ya no es marcarle el camino al vino y obligarle a que vuelva al redil, porque es en el desequilibrio que lleva con otras uvas. Aquí no tienes tú que hacer nada. No hace falta intervenir, está todo. El vino se hace solo. Lo único que tienes que hacer es acompañarlo. Y entonces cada año acabamos en un sitio distinto porque es mi compañero y yo voy generándole el entorno para que él pueda ir desarrollando y expresándose como toca, pero no voy forzando no voy a diseñar el vino. Bueno, se llevan los vinos atlánticos, vamos a hacer un vino atlántico. No, estamos en el Mediterráneo y lo que voy a hacer va a ser pura expresión, puro paisaje y pura identidad, y voy a acompañar al vino hasta el final de su camino, pero sin intervenir, porque no hace falta. O sea, yo abro una botella de mi vino y como la planta está tan en equilibrio, lo tenemos todo, la elaboración es muy sencilla, no se suelen parar las fermentaciones, es fácil, te lo pone muy fácil cuando estás trabajando a favor de la naturaleza. Y abres la botella de vino y no se hace vinagre, se hace rancio. O sea, hay tal equilibrio que puedes estar una semana con la botella abierta y el vino está perfecto. Esa es una de Y las cosas que poca gente valora, ¿no? Del vino. Yo siempre suelo, cada vez que cato un vino natural nuevo, lo dejo primero un poco en la nevera, unos días, lo voy tomando y luego lo dejo fuera, ¿no? Y el vino puede ir a dos lugares, ¿no? Puede ir a oxidado o puede ir a acético. Y los vinos que suelen tener capacidad de guarda y un equilibrio más fuerte suelen ser los que tienen la tendencia a oxidarse, ¿no? A ir perdiendo color, etcétera, pero sin volverse vinagre, ¿no? A mí ese tema me parece bastante interesante porque te habla bastante del trabajo en la viña. Me parece muy interesante. Simplemente se acaban los antioxidantes que están presentes en el vino, ya el oxígeno impera y se oxida, ¿no? Pero no va acético porque tiene tanto equilibrio que al final las bacterias acéticas no han hecho su entrada ahí.
Te quería Sí, preguntar un poco sobre el trabajo en viña, si es sencillo, cómo dices un poco que continuaste la labor de los ancianos, ¿no? En este sentido, me imagino que serán abonos de ganado de la zona y demás, de vez en cuando. ¿Y qué trabajáis? ¿Con azufre simplemente o cómo es la cosa? Y luego, pues ya, si quieres, nos cuentas un poco de bodega brevemente, a ver qué, para ti, cuáles son los trucos, entre comillas, para hacer un vino natural sin nada. pues el, aquí hay que ver un poco y reflexionar un poco cómo ese equilibrio se traslada, se consigue en la viña. Porque el trabajo en campo es básico y es fundamental para conseguir ese equilibrio. Y hay que asomarse un poco al pasado y pensar, toda la viña que tenemos nosotros nos viene heredada, porque yo tengo viñas incluso que vienen de mi abuelo, nos viene heredada y mi abuelo qué hacía. Porque claro, yo hoy puedo llamar a un camión de estiércol o de abono o de lo que yo desee y me lo pone en la viña y con una máquina llenamos la viña con una cantidad de materia orgánica loca y que genera una producción increíble. Básicamente, ese puñetazo de materia orgánica que estamos incorporando va a volver loca la planta. Y aquí viene la reflexión de qué hacía mi abuelo. Mi abuelo tenía ahí la cuadra con los animales y esto, y con un carro y iba y echaba la materia orgánica que podía. No tenían un camión de 20 toneladas que traían la materia orgánica, sí, con certificada, todo lo que quieras. Y es decir, era todo mucho más lento. Las plantas, no había unos picos en el suelo que le hicieran padecer a la planta o que la volvieran loca, porque en estos momentos prácticamente el 95% de nuestros cultivos, de todos nuestros cultivos, están locos, están desequilibrados, porque somos muy buenos añadiendo nitrógeno. Por ejemplo, ya no digo en abonos solamente. Eh, en el estiércol, por ejemplo, los estiércoles que no están bien curados, que no están fermentados, que huelen a amoníaco, que huelen a caca o huelen a pis, eso es amoníaco. Eh, Eso necesita estar curado. Cuando tú le aportas al suelo esa cantidad de nitrógeno, de amoníaco, la planta te está diciendo, vale, tengo un nivel de nitrógeno de 80, voy adelante. Y cuando brota, a partir de este momento hasta la mitad de mes de julio, el principal nutriente que va a utilizar la planta es nitrógeno. Y ella se va a producir al nivel que tú le estás diciendo. Y va a hacer una explosión de fruta, una explosión de hojas, una explosión de sarmientos. Y cuando acaba ese ciclo, que viene el embero, ahí es donde la planta cambia y dice, vale, ya no necesito nitrógeno, ahora necesito fósforo, potasio y los oligoelementos limitantes y esenciales que necesito en el suelo. Y dice, tú me has dicho que produjera 80, entiendo que todo lo demás está al mismo nivel. Y cuando la planta se encuentra en el suelo, que eso muchas veces no está que esté al mismo nivel, ni al 50%, probablemente esté al 20% de la cantidad de nitrógeno que tiene el suelo. Aquí es donde nos encontramos el desequilibrio. Y entonces tenemos una cantidad de cosecha loca que la planta es incapaz de encontrar esos nutrientes para encontrar una maduración equilibrada. Y porque nuestra intervención es extremadamente intensiva en el suelo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos trabajando con cubiertas vegetales, que la aportación de nitrógeno es mucho más pausada, la planta lo integra mucho mejor. Los estiércoles que estamos poniendo, pues en mi tierra se echa estiércol una vez cada 2 años, nosotros estamos echando una vez cada 5 y los estiércoles están muy curados. No tenemos esa cantidad de nitrógeno en el suelo para evitar ese pico y volver loca a la planta en producción. Y esa es la principal clave para encontrar el equilibrio en el suelo. Si nos vamos a hablar de un tema del suelo, aquí podemos estar hablando horas porque el tema de los microorganismos en el suelo con la biodinámica es una maravilla, porque al final la planta come dos cosas, una sales y otra lo que los microorganismos excretan de
trabajar la materia orgánica, porque la planta no tiene capacidad de comer directamente materia orgánica, necesita los microorganismos. Y entonces, en función de la cantidad de microorganismos que hay en el suelo, más ricos van a ser tus vinos. Pues esa aportación que hace la biodinámica de microorganismos y de cuidar el suelo hace que los vinos biodinámicos sean mucho más complejos, mucho más expresivos, pero eso no es porque sean biodinámicos, sino porque la riqueza del suelo biodinámico es muchísimo mayor y los vinos expresan exactamente lo que está pasando en el suelo. Y es la clave de los grandes vinos. Yo creo que esto que está, de lo que estamos hablando, ¿no? Que al final con toda la gente que pasa por aquí, por el podcast, es el tema que sale recurrente. Es que al final se habla muy poco de la bodega y se habla mucho de la viña, ¿no? Y del suelo y demás. Y para mí esto va a uno de los temas principales, ¿no? Del mundillo del vino natural, que ya podemos pasar un poco a este tema, ¿no? Y es el hecho de que para poder hacer un vino que refleje la tierra hay que conocer la tierra, ¿no? Y que para hacer un vino natural equilibrado hay que trabajar la tierra y mucho, ¿no? Y toda esta moda de ser winemaker y comprar la uva por ahí y tal, pues tiene un problema en este sentido. Yo quería hablar contigo también un poco del tema de la organización del mundillo del vino natural. A ver tú cómo lo ves. No solo de la certificación, que ya no es un tema que me parezca tan principal, sino de cómo transmitirle esto de lo que estamos hablando al consumidor, ¿no? Ahora mismo, bueno, nosotros ya sabes que nos dedicamos a hacer estudios de esto. Y la conclusión clara es que tanto en Italia, en España, un poco menos en Francia, el consumidor no tiene ni idea de qué es el vino natural, ¿no? El consumidor medio. Sí que ahora, de momento, y hasta el año pasado, pues un poco el vino natural ha vivido de exportar a mercados donde sí hay más conocimiento del consumidor, ¿no? De lo que es un vino natural, Estados Unidos, Japón, etcétera. Pero ahora igual ha llegado el momento de girarnos a nuestros propios consumidores y decir, bueno, ha llegado el momento de explicaros lo que es un vino natural. ¿Cómo ves tú esta cuestión y cómo crees que se puede hacer ese trabajo, bueno, incluyendo el certificado, ¿no? Pero también la organización social, si es un tema más de base, de que tenemos que trabajar localmente? ¿Cómo ves tú la situación? Y bueno, como en lo que te toca a ti también, ya tenemos muy poco tiempo, pero bueno, era un poco por conocer tu opinión sobre esta cuestión. Pues es un problema complicado y delicado. Complicado y delicado. El mercado de vino natural fue, fue un mercado bonito porque cuando se origina, realmente lo origina gente que tiene esa pasión y esa emoción y esa autenticidad por el vino natural, por algo, ¿no? En este caso, por el vino natural. Cuando hay un segmento de mercado que funciona, un nicho de mercado, en estos momentos están entrando con el cuchillo en la boca directamente al asalto de este segmento de mercado que se generó por poetas del vino, básicamente. Y cuando bebías esos vinos, realmente te trasladaban a cada paisaje. Eran vinos que tenían, a pesar de que algunos tenían pues algún defecto de elaboración, los que no tienen ese defecto de elaboración eran fantásticos y son fantásticos. Los mejores vinos del mundo, y lo digo con letras mayúsculas, los mejores vinos del mundo están en los vinos naturales y en los vinos biodinámicos, y en paralelo los peores vinos del mundo también. O sea, aquí está el origen del vino. En el vino industrial no hay vino malo, pero no hay ningún vino malo. Están todos tocados y todos están rectificados y le falta emoción. Aquí te vas a encontrar realmente el vino auténtico. Los que saben elaborar, pues hacen grandísimos vinos, que los vas a ver en los mejores restaurantes, y los que no saben elaborar y están empezando, pues tienen sus vinos con sus fallos, pero déjalos y que poco a poco ya irán. ¿Cuál es el problema que tenemos en estos momentos en el mundo del vino natural? Que se está produciendo un asalto a mano armada, digamos, de alguna manera, entre las grandes bodegas que producen sus bodegas boutique en paralelo a su marca. Y claro, diciendo que es vino natural. Nadie te lo puede certificar ni nadie te lo puede decir que es mentira. Eh, Eso por una parte. Y este tipo de bodegas lo que tienen es una muy buena red de distribución, una muy buena red de promoción
y prácticamente se están quedando con ese mercado que en su día los poetas del vino, que los apasionados de este mundo generaron y que ha ido creciendo. Y hay una confusión muy grande porque hay marcas desde que ya directamente ponen vino natural, como no hay nadie que le vaya a decir que no. Incluso en la propia marca se llama el natural de la bodega. Y hay un asalto a mano armada en este segmento. Y yo creo que todo va a pasar, ¿no? Todo se va a equilibrar. Estamos en un periodo de transición donde van a haber muchas bodegas que van a desaparecer y esa locura que estamos en un pico en estos momentos de locura de gente que se quiere apuntar a hacer vino y hacer vino natural porque es mucho más bonito y mucho más romántico que hacer un vino artificial. Y entonces, en esa parte, por una parte, tenemos a las grandes marcas con sus redes de distribución fantásticas que generan su bodega boutique y en esa red de distribución meten sus vinos naturales, por decirlo de alguna manera, con lo cual están copando mucha parte del mercado en exportación porque ya la tienen, son grandes grupos bodegueros. Tienen esas autopistas de comercialización que enseguida lanzan esas bodegas boutique con vinos de mínima intervención, etcétera. Y al mercado les vale. Y por otra parte, tenemos a un montón de gente que está apasionada del mundo y románticos del vino, que han aterrizado en el mundo del vino natural y han generado una oferta altísima de vinos naturales en un mercado que se ha reducido porque parte de ese segmento se lo han llevado los grandes. Entonces tenemos un mercado mucho más pequeño para los pequeños. El mercado que habíamos generado hace 10 años se ha hecho mucho más pequeño eh, y en paralelo la oferta se ha hecho mucho más grande porque hay muchísima gente haciendo vino natural como afición, como poesía, como doble trabajo, como hobby. Y esto está ocasionando, yo ya lo he visto, que haya bodegas de toda la vida de vino natural que están pasándolo mal y alguna está cerrando. Y es decir, en un mercado donde el mercado se ha hecho más pequeño porque un segmento se lo ha comido y el que queda está superpoblado, hace que ese equilibrio pues llegue de una manera un poco abrupta porque hay bodegas que están cerrando que se dedican a llenar la nevera con la venta de su vino y no con su otro trabajo, y no les da. Y, y hay un segmento de vinos naturales que cada vez está siendo más marcado y se está convirtiendo en cierta manera en un gueto. Cuando el mundo de los vinos naturales, cuando yo lo conocí, era realmente una ventana de aire fresco al mundo del vino, y era una corriente de música y de color y pues eso, que rompía la monotonía de los vinos industriales porque estaban todos uniformados y venían a descubrir realmente el origen del vino. Y en estos momentos no sé cómo lo hacen, pero lo están consiguiendo porque los que estamos dentro del mundo del vino lo vemos, ¿no? Cuando vas a una feria y ves lo que hay, dices, uff, ¿cómo han conseguido esto? ¿Cómo se hace esto? Y están consiguiendo que el mundo de los vinos naturales sea cada vez más pequeño y en formato gueto, cuando en realidad debería haber crecido y debería haber expandido y debería estar la gente buscando el origen del vino. Sí, porque además el Que, consumidor cada vez busca más, o sea, el consumo ecológico no para de crecer a nivel de verduras, sí, frutas, en todos los sectores, ¿no? Y el vino natural, pues lo que se esperaba era eso, ¿no? Un poco que fuera en la misma tendencia. Pero bueno, nos quedan ahí un par de minutitos. ¿Qué soluciones le ves tú a esta situación que hay ahora mismo y que puede, pues, acabar eso en el cierre de bodegas y demás si la cosa no mejora? Porque claro, los mercados como Estados Unidos, Japón ya están saturados. ¿Qué crees que podría pasar o que se podría hacer para mejorar la situación? no lo sé.
Yo sé hacer vino, no sé gestionar Claro, esta claro. situación. Pero, por ejemplo, es complicado porque yo he estado en los principales salones de vino que hay de vinos naturales, que son los salones del Loira, y hablando con importadores, los propios importadores eran conscientes de que la mitad de la gente que había allí no eran viñerones, eran negociants y eran cosas así. Yo creo que la clave está en el mercado y principalmente en la gente que compra el vino para venderlo y que debes seleccionar que esa bodega boutique que te están poniendo, que es vino natural, es mentira. Tienes que comprar a este viñerón que sí que es viñerón. Y tal vez a lo mejor sería el desarrollo de una marca que tienen los franceses en modo viñerón, y entender que realmente el vino auténtico viene de esta gente, de los viñerones que son los que se la han jugado, los que están guardando las variedades autóctonas, los que no compran uva, los que elaboran, los que tienen el viñedo, tienen la bodega y tienen su marca para defenderla. Y yo creo que este es el origen del vino, el que realmente empieza a elaborar el vino desde la poda. Y eso es un viñerón. Y yo creo que al final el pie en pared ante esta locura que estamos viendo en estos momentos viene del desarrollo y el concepto de lo que es un viñerón, que es realmente el agricultor, el centinela de la viña. No es un grupo inversor, no son un grupo bodeguero, no es un aficionado que compra uva, es alguien que tiene su viña, que tiene sus variedades autóctonas, que tiene su know-how, que lo lleva a su propia bodega, que solo elabora su uva y que lo vende. Y estás comprando origen, estás comprando autenticidad y estás comprando verdad. Sí, que igual es que hay que cambiar un poco el foco de la botella, ¿no? Si es un vino sin añadidos y demás al 100% y girar un poco a las personas que lo hacen, ¿no? Pero Sí. bueno, a vuelta a lo que estás comentando, el tema del viñerón. Y bueno, nos queda un minutito aquí, solo por comentarte qué te gusta ahora mismo beber y cuándo lo bebes. Pues me gusta beber los vinos que me emocionan, porque beber vino es hay muchos vinos buenos, pero vinos que te emocionan hay muy pocos. Y esto cuando encontrarlos en las ferias es complicado porque las ferias es un espacio muy agresivo para catar. Pero cuando estás en silencio, estás en casa y bebes vino y se te pone la piel de gallina o se te salen las lágrimas en los ojos, dices, ostras, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y esto solo lo encuentro en los vinos que te estoy comentando, los vinos de Viñerón, la gente que está elaborando así. En los vinos grandes encuentro perfección, son vinos muy correctos, pero no me emocionan. Y esos son los vinos que estoy buscando en estos momentos. Los vinos que tienen umami. Perfecto, Rafa. Pues nada, muchísimas gracias por este rato con nosotros.